Bueno, pues ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Ya estamos aquí. Ay, perfecto, Lourdes, gracias, bienvenida. Bueno, pues hoy comenzamos el... Ya estamos en la cuarta. Perfecto. Ya estamos en la cuarta parte de este libro. Hoy vamos a ver un capítulo bien interesante porque vamos a aprender cómo dominar nuestra mente. Entonces vamos a aprender muchas estrategias que tenemos que poner a la práctica. Al principio sé que va a ser un poco incómodo, pero pues el chiste, acuérdense que la práctica hace al maestro. Pero bueno, antes de entrar con estas estrategias, pues sí quisiera como retomar un poco lo que hemos visto en el libro. Acuérdense que este libro nos habla de lo valioso que es la información, pero fue escrito durante la era de la información, ¿sí? Entonces, habla mucho de que, pues, las personas que tienen una mejor comunicación interna son las que logran mejores resultados, ¿sí? Y también nos habla sobre el modelaje, que nosotros tenemos la capacidad de modelar la excelencia y esto incluye las creencias, la sintaxis mental y la fisiología. Entonces, la suma de estos tres elementos van a generar nuestro estado y nuestro sistema de creencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos lleva a la excelencia. Ahora, ¿de dónde vienen las creencias? Vienen del medio ambiente y vienen de experiencias, ¿sí? Que pueden ser propias, o sea, algo que nos pasó en algún momento, o pueden ser ajenas, que las aprendemos a través de una conversación, de ver una película, de leer un libro, etcétera. Ahora, aquí la cuestión es que estas experiencias, el cerebro las almacena. Y cuando hay una situación similar, pues digamos como que saca el archivo y aplica los mismos comandos eh, hacia el sistema nervioso, ¿sí? Entonces es como un copy, paste, repeat. Y la creencia o actitud nos va a permitir conectar o no con nuestro potencial. Entonces, según si nos conecta con el potencial, vamos a tomar acciones que nos van a llevar a un resultado y ese resultado va a reforzar nuestra creencia, pero si no nos conecta con nuestro potencial, pues igual, a lo mejor no tomamos una acción tan intensa y entonces el resultado pues como que es menos y pues finalmente reforzamos la creencia de que no somos capaces, ¿no? Entonces pues aquí es donde viene la importancia de qué es lo que estamos interpretando. Entonces, acuérdense que todo lo podemos cambiar porque no existe la realidad absoluta. ¿Se acuerdan de este esquemita que vimos aquí de cóncavo y convexo? Ay, a ver, creo que aquí lo aparté con este post-it. Sí. ¿Se acuerdan que vimos esto? ¿Es cóncavo o convexo? ¿No? Entonces, dependiendo de lo que queramos ver, pues es lo que vemos. Entonces, con base en esto, pues hay 7 creencias que nos recomienda Tony Robbins que nos podamos adoptar para enfocarnos más a los resultados que sí nos sumen, ¿sí? Estas creencias es, todo pasa por una razón y esa razón me sirve. Otra es tomar responsabilidad. Otra es, pues no pretendas saber todo, más bien usa todo lo que te sirva, pero pues no tienes que saberlo todo. Nos habla también de la importancia de cuidar y de servir a las personas porque son nuestro mejor recurso. Eh, el que no hay tal cosa como fracaso, o sea, todos son resultados. El fracaso no existe, existen las lecciones. Y ver el trabajo como un juego, o sea, que realmente tu trabajo te encante tanto que sea como un juego. Y sobre todo la parte de si quieres tener éxito, el ingrediente principal es el compromiso. A lo mejor no tienes el talento, el conocimiento, lo que sea, pero si tienes el compromiso, vas a lograr el éxito, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprender a usar nuestra mente a nuestro favor y programarla para el éxito. Entonces, pues si estás listo, pues comencemos con el capítulo de esta semana, ¿sale? Entonces, lo que nos dice Tony es que a nosotros no nos faltan recursos. Mucha gente piensa que porque no estudió en una buena universidad o porque no tiene posibilidad de aprender otro idioma o cosas así, o sea, recursos externos se limitan.
pero todos tenemos los mismísimos recursos y la cuestión aquí, lo que tenemos que aprender es a controlar esos recursos que ya poseemos, porque todos tenemos imaginación, todos tenemos los 5 sentidos o la mayoría de ellos, o si nos falta uno, pues seguramente reforzamos otro, pero podemos hacer uso de estos sentidos, ¿sí? Tony nos explica que la PNL es diferente a la terapia tradicional, ¿sí? Y lo que explica aquí es que la forma en cómo él observa es que pues la terapia tradicional es traer al paciente a que esté reviviendo las experiencias dolorosas. Y cada vez que se reexperimenta esos recuerdos, se refuerzan los estados de limitación y en consecuencia se pueden volver hábitos. Entonces, entre más se revive una experiencia, es más factible que vuelvas a ocupar ese patrón de comportamiento. Y ese es el motivo de por qué las terapias, a final de cuentas, son tan largas, ¿sí? Ahora, funcionan, claro que funcionan, pero su pregunta es, ¿se pueden obtener los mismos resultados en menos tiempo y con menos dolor? Y eso es lo que la PNL responde de manera afirmativa. Entonces, para entender esta analogía que propone Tony, es cuando nosotros almacenamos algo en nuestro interior, la analogía que utiliza Tony es como precisamente si fuera una rocola. ¿Te acuerdas de las rocolas allá en los 60, 70 que le ponías una moneda, elegías un código como P15 y sonaba tu canción favorita? Bueno, eso, así es como la manera en cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, cuando existe una situación o un momento similar al de la experiencia que tú almacenaste, pues nuestra mente agarra el código P15 y reproduce exactamente el mismo comportamiento que la vez anterior, ¿sí? Entonces, todas estas grabaciones se pueden reproducir una y otra vez. Lo único que se necesita es tener como este estímulo similar, ¿sí? O este código. Entonces, lo que necesitamos aprender a hacer es a cambiar estas representaciones internas. Cuando las tenemos de manera negativa, pues hay que transformarlas en positivo, ¿sí? Para que cuando éstas se disparen, pues nos ocasionen resultados que sean efectivos, ¿ok? Entonces, la PNL observa la estructura de la experiencia, no el contenido, la estructura. Esto quiere decir de qué manera lo armaste o armaste esto que ocurrió en tu mente. La diferencia entre producir un estado depresivo a un estado de éxtasis es precisamente cómo estás construyendo esa representación interna, ¿sí? Porque digo, obviamente, si estás deprimido, ¿qué pasa con tu fisiología? Pues estás como con la cabeza viendo hacia abajo, agachada, con la joroba, pero si estás en éxtasis, estás levantado, estás con la cara en alto, con el pecho afuera, entonces eso es como tú estás armando tus interpretaciones, ¿sale? Entonces, pues Tony nos dice, no hay nada que tenga más poder sobre mí más que el que le doy a mis pensamientos conscientes, ¿sale? Entonces, bueno, pues continuemos, chicos. Qué bueno que ya están por aquí. Diana, Adriana, Lourdes, Karen, bienvenidísimas. Y pues vamos a continuar porque como modeladores, que pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Aprender a modelar. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar es que si alguien ya tuvo un resultado específico, este fue consecuencia de acciones específicas, tanto físicas como mentales. Entonces, si nosotros podemos duplicar esas mismas acciones, vamos a duplicar el resultado. El truco está en conocer cuáles son los ingredientes. Es una receta, ¿sí? Entonces, igual, o sea, si tú pones huevos, leche, mantequilla, harina, puedes obtener un pastel. ¿Estás de acuerdo? Pero para que este pastel sea igual al de la foto que estás viendo o al de quien te pasó la receta, pues necesitas saber qué, cuánta leche, cuánta mantequilla, cuántos huevos, perdón, pero bueno,
no se lo tomen a mala onda, cuántos huevos, cuánto azúcar vas a necesitar, ¿sí? Entonces, los ingredientes de estas experiencias humanas derivan de nuestro sentido. O sea, los ingredientes que nosotros usamos para crear estas experiencias son lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que nos provoca el gusto. O sea, son nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, cuando una persona está enfocada en que quiere cambiar algo, básicamente son dos cosas las que quiere cambiar. Quiere cambiar o cómo se siente o quiere cambiar un comportamiento, una conducta, ¿sí? Y la manera de cómo lograr este cambio, ya sea de sentimiento, de estado o de conducta, es a través de cambiar las representaciones internas. ¿Sale? Entonces, cuéntenme si hasta aquí estoy siendo clara, por favor, porque justamente hoy vamos a aprender cómo hacerlo, cómo cambiar estas representaciones para empoderarnos, para conseguir estos comportamientos que necesitamos para conseguir esos resultados. ¿Sale? Entonces, pues cuéntenme si estoy siendo clara. No quiero crear confusiones, si no, pues me detengo y me regreso. Pero bueno, espero que sí esté todo claro, ¿sale? Entonces, hay dos formas que podemos hacer estos cambios. Es cambiar lo que interpretamos y cambiar cómo lo interpretamos. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar lo que interpretamos, pues tenemos que pensar en si estamos viendo el mejor o el peor escenario, ¿sí? Si queremos cambiar el cómo lo interpretamos, pues entonces tenemos que ver si lo estamos visualizando como algo grande que nos motiva o algo grande que nos paraliza, que nos da miedo, pánico, terror. Lo que nos decimos y cómo nos lo decimos nos va a empujar o nos va a paralizar, ¿sí? Entonces, estos detallitos del cómo es a lo que Tony o la PNL le llama submodalidades, ¿sí? Son detalles específicos de cómo representamos esta situación según cada uno de nuestros sentidos. Entonces, estas submodalidades es lo que vendría a ser equivalente a la marca, la calidad y la cantidad del ingrediente que necesitamos para tener ese resultado. ¿Sale? Entonces, aquí te van los ejemplos para que entiendas qué son las submodalidades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de las submodalidades visuales, ¿sí? De las que tienen que ver con la vista. Cuando nosotros interpretamos algo y lo reproducimos nuevamente en nuestra mente, ¿cómo lo estamos observando? O sea, ¿es estático como un cuadro, como una imagen? ¿O está en movimiento como una película? ¿Sí? ¿Tenemos una vista panorámica de 360 grados o es algo como que está enmarcado? ¿Lo visualizamos a color o en blanco y negro? ¿Cómo es el brillo? ¿Cómo es el contraste? ¿Es de tamaño real? ¿O es más grande o es más pequeño? El sujeto central también qué tamaño tiene en relación con el resto de la imagen. Y otra cosa bien importante es si nosotros estamos en esa imagen o estamos fuera. Podemos estarla viendo como a través de nuestros ojos o podemos vernos a nosotros mismos dentro de esa imagen, ¿sí? ¿Qué distancia mantenemos en relación con la imagen? ¿La tenemos en tercera dimensión o en bidimensional? ¿Sí? ¿Qué es lo que está enfocado? ¿Qué está fuera de foco? ¿Desde qué ángulo lo estamos viendo? Todas estas son submodalidades de tipo visual. Las auditivas, bueno, a mí en lo personal me cuestan un poco más de trabajo porque la verdad es que creo que soy cero auditiva, pero son como a qué volumen lo estás escuchando, si lleva algún ritmo, si esto que escuchas es claro o es difuso, si hay un cierto tono en lo que escuches, si hay un timbre, si hay
Haz de cuenta, bueno, aquí yo lo que me imagino, pero te digo que esto no se me da porque soy cero auditiva, es como si manejaras un sintetizador. Creo que ya no se usan mucho, pero allá en los 80s, 90s era así como wow tener el sintetizador para tu estéreo, para ponerle sonido, em, como el tipo de sonido, si lo querías así como de capilla o lo querías como de auditorio. Todas esas serían las submodalidades auditivas. Y las kinestésicas pues tienen que ver con todo lo que sientes, ¿sí? Como es la temperatura, la textura, la calidez, la vibración, la presión, si hay movimiento, los movimientos si van a un ritmo normal o están en cámara lenta, si es algo muy intenso, si tiene peso o es ligero, cómo huele, cómo sabe. Todas estas son las submodalidades kinestésicas, ¿sale? Y bueno, también otra parte bien interesante, que esto nos puede ayudar, no sé si Víctor anda por aquí hoy, pero esto me hizo acordarme muchísimo de Víctor, para el dolor, por ejemplo. Si tienes algún padecimiento y quieres reconocer estas submodalidades para mejorar la parte de esta sintomatología, te puedes preguntar si esto que estás sintiendo es frío, es caliente, si te genera tensión muscular, en dónde, si es como filoso o es aguado, qué tipo de presión sientes, qué tanto dura, si es algo como intermitente. Entonces, todas estas serían como submodalidades para reconocer un dolor y también poderlo transformar, ¿sale? Entonces, eh, utilizando estas submodalidades, también hay que estar atentos si las asociamos. Esto quiere decir que estamos presentes y lo estamos viendo a través de nuestros ojos, o si lo disasociamos, o sea, no estamos en la escena y únicamente lo estamos viendo como un espectador, ¿sí? Aquí lo que se me ocurre es, por ejemplo, tus ojos son la cámara con la que se filma la película, o tú eres el espectador que estás en la sala de cine viendo esa película. ¿Sí me explico? Entonces, eso sería si lo quieres, sí, o sea, darte cuenta si estás asociado con esto que estás representando o estás disasociado. Y pues justamente es eso, ¿no? O sea, como un director de película. El director de la película tiene todos los recursos para hacer eh, que eso que él quiere transmitirle a la audiencia se lleve a cabo. O sea, ¿estás de acuerdo que si quiere llevar algo muy dramático, pues obviamente va a bajar los tonos de voz, va a ponerlo más oscurito, y así, a que si quiere hacer algo súper alegre, entonces los tonos van a ser más rápidos, más rítmicos, mucho brillo. Todo eso lo podemos jugar nosotros con nuestra mente en la manera de cómo interpretamos lo que nos sucede, ¿sí? Ahora, ¿estás listo para descubrir cómo utilizar estas submodalidades? Bueno, ahí te va. Te voy a dar las instrucciones, y bueno, ojalá lo puedas ir siguiendo, pero bueno, obviamente ahorita pues es nada más como explicarte el proceso y ya luego a tu tiempo y a tu ritmo ya lo puedes hacer, ¿ok? Lo ideal es que lo hagas con alguien para que una persona observe y tome nota y la otra experimente el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí te va la primera estrategia. Piensa en una memoria agradable, ya sea algo reciente o algo de hace mucho tiempo, lo que tú quieras, ¿sí? Cuando te ganaste la competencia, cuando tenías 15 años o cuando el chico que te gusta te invitó a salir, yo qué sé, o sea, alguna memoria que de verdad sea muy, muy agradable. Entonces, te invito a que cierres tus ojos y esa memoria que es tan agradable, la empieces a revivir haciéndola cada vez más brillante, ¿sí? Que empieces a jugar con esta imagen, que la acerques a ti, que la alejes, que la agrandes, y todo esto que empieces a tomar
conciencia de cómo te hace sentir cada cambio que le estás haciendo a esta imagen, ¿sí? Para muchas personas, el agrandar, el abrillantar, el acercar estas memorias agradables, las hace mucho más poderosas, ¿sí? Ahora, como todas las personas somos diferentes y percibimos de diferente manera, unos pueden ser más auditivos y kinestésicos, ¿sí? Entonces, además de estas submodalidades visuales, hay que agregarle las submodalidades de estos otros rubros para nosotros darnos cuenta qué nos motiva más. Porque ahorita te hablé de hacerla más brillante, más grande, acercarla, que es visual, ¿sí? Pero si tú eres kinestésico, pues a lo mejor quieres como sentir la temperatura, hacerla más suave, o si eres auditiva, subirle el volumen o bajarle el volumen, etcétera. Entonces, eso es bien importante que tú te des cuenta qué es lo que te genera que, por ejemplo, cambies tu fisiología. Ahí vas a tener un dato muy preciso. Ahora, le añadimos todas estas submodalidades, tanto auditivas como kinestésicas, y según cómo se las agregues, o sea, tu fisiología va a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que te recomiendo hacerlo con alguien más, porque esta persona, o sea, tú estás experimentando el imaginar todo esto y la otra persona te está observando y puede ir tomando nota, ¿sí? Ahora, ya vivimos esta parte positiva, súper padre, ya seguramente nos sentimos súper bien. Ahora hay que hacerlo con una imagen negativa, ¿sí? El motivo de esto es poder conocer las submodalidades que aplicamos cuando algo nos agrada, nos empodera y cuando algo nos frena, ¿sí? Cuando nos disminuye, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta imagen negativa que igual puede ser algo reciente o algo lejano? No sé, a lo mejor cuando terminaste con tu pareja o no sé, alguna situación en el trabajo, algún accidente, algo que sea que te desempodere, ¿sí? ¿Qué pasa si la agrandas, si la acercas? Pues seguramente este estado negativo se va a intensificar, ¿sí? Y a lo mejor te acabas sintiendo peor que antes. Entonces, lo que te invito ahorita, digo, porque tampoco te quiero dejar sintiendo como cosas feas, es toma esta imagen y comienza a hacerla pequeña, 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 hazla borrosa, vela alejando y entonces eso te va a ayudar a que esta imagen negativa haga que esos sentimientos pierdan fuerza, ¿sí? Igual con las otras submodalidades, o sea, puedes escuchar lo que estás escuchando, bájale el volumen o hazlo más lento para que pierda fuerza, ¿no? Entonces, el chiste también es que te diviertas, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a descubrir cuáles son las submodalidades que nos pueden ayudar a aumentar el poder o a disminuirlo para, pues, eliminarlo, ¿sale? Entonces, lo que hemos aprendido, pues es muy importante porque a partir de ahora tienes el poder de elegir. Tú puedes elegir que tu mente siga llevando el control de tus interpretaciones o puedes poner a la práctica estos ejercicios que como campanita de Pavlov te van a permitir manipular la manera en cómo percibes los acontecimientos que te suceden, ¿sí? Cuando tengas una mala experiencia, pues proyéctala en tu mente a través de este proceso y llévala a que pierda fuerza. Y de verdad que funciona, ¿eh? Ahorita esta semana que tuve ahí un par de disgustos con una persona, la verdad es que sí, o sea, le empecé a bajar el volumen y, y ya rápidamente cambió mi estado. Entonces te invito de verdad a que lo practiques. Yo sé que es algo que no estamos acostumbrados, pero si lo hacemos, pues al rato acuérdense que la práctica es al maestro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estas submodalidades, estos ingredientes que tú le estás poniendo a tu mente, a tu imaginación, son los que le dan la orden a tu cerebro de cómo debe de sentirse. Entonces, como no sabemos
cuál es la realidad verdadera, solo sabemos lo que interpretamos, pues vamos a apoyarnos y a interpretar las cosas que nos sumen, ¿sale? Ahora, otra cosa bien importante, ponle mucha atención a tu lenguaje. ¿Cómo te comunicas? Acuérdense que el verbo se hizo carne, ¿sí? Y el lenguaje está muy asociado a las emociones y sentimientos que nos generamos. Entonces, digo un ejemplo, ¿no? Cuando hablas del futuro, ¿no? ¿Cómo te refieres al futuro? O sea, pensando a lo mejor en el futuro de tus hijos, en el futuro del planeta, qué es lo que va a pasar. ¿Lo ves como un futuro brillante o lo ves como lúgubre? ¿Sí? Entonces, todos estos adjetivos en este caso son visuales, ¿sí? Muchas veces también podemos usar lenguaje que es más kinestésico o lenguaje que es más auditivo. Y aquí la cuestión es que nuestro cerebro piensa en imágenes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le ponemos lenguaje a estas imágenes, pues nos hace representarlas de manera diferente. Si le bajas el brillo y todo está oscuro, pues seguramente es algo que no vas a poder ver claramente, ¿no? Cuando tienes un problema, súbele el brillo para que puedas detectar ahí cosas que no estás viendo. O muchas veces cuando estamos agrandando las cosas, pues hasta las exageramos, ¿no? O sea, las sacamos de proporción. Entonces, todas estas submodalidades nos pueden ayudar porque imagínate, o sea, cuando de pronto tienes un pleito con alguien y lo empiezas a agrandar, pues ya lo sacaste de proporción. Entonces, ahí nos sirve imaginar como una imagen más contenida, ¿sí? Ahora, ahí te va el truquito. No sé si te ha pasado que de pronto como que te obsesionas con una idea, que traes ahí algún pique con alguien o estás buscando a lo mejor una promoción en tu trabajo o quieres hablar con un cliente pero no sabes cómo acercártele y estás así como que dándole vueltas y tu mente, bueno, la ardilla está a 1000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿aquí qué pasa? Lo que te recomiendo es que, por ejemplo, a tu vocecita, que está con estos mismos diálogos y argumentos, pues vele bajando el volumen y ¡pum! Se debilita y desaparece, ¿sí? Entonces, ese es un truquito y aquí te va otro ejercicio que también te va a servir para que puedas anotar los ingredientes que puedes utilizar cuando te quieras lanzar algo grande, ¿sí? Entonces, aquí te va. Trae a tu mente una memoria de cuando estabas motivado por algo, ¿sí? Probablemente estabas haciendo un proyecto, estabas empezando a salir con una persona, no sé, o sea, algo así que de esas veces de cuando ya quieres que amanezca porque tienes tantas ganas de levantarte, ¿sí? Entonces, relájate y ve formando esa imagen de tal manera que la tengas muy, muy clara, ¿sí? Y aquí te voy a hacer una serie de preguntas. No hay preguntas incorrectas. Cada quien va a responder de manera diferente, ¿sí? Y esto sí sería bueno que alguien te hiciera las preguntas y fuera tomando nota, ¿ok? Entonces las preguntas es, ¿tú ves esta imagen como una película o como una fotografía? ¿Está color o en blanco y negro? ¿Lo ves cerca o lo ves lejos? ¿Lo ves a la izquierda, a la derecha o en el centro? ¿Está arriba, abajo o al centro de tu campo visual? ¿Lo estás viendo a través de tus ojos o lo estás viendo como observador? ¿Hay algún marco que recorte esta imagen? ¿Es brillante? ¿Es difusa? ¿Está iluminada o es oscura? ¿Está enfocada o está fuera de foco? Conforme vas haciendo este chequeo, vete dando cuenta cuáles son las submodalidades que son representativas para ti. O sea, vas a sentir algo diferente con estas preguntas, ¿sí? Entonces, cuando notes algo, pues hay que tomar nota de que esa submodalidad está siendo representativa para ti.
Y lo mismo vamos a hacer con las submodalidades auditivas y kinestésicas, ¿ok? ¿Escuchas tu voz o escuchas las de los demás? ¿Esto es un diálogo o un monólogo? Hay diferentes tonalidades en las voces, es monótono, hay un ritmo, se escucha entrecortado. ¿Qué es lo principal que te estás diciendo escuchando? ¿De dónde proviene este sonido? Ahora las modalidades kinestésicas, ¿cómo se siente? ¿Es áspero? ¿Es suave? ¿Es fresco o frío? ¿Flexible? ¿Rígido? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes estas sensaciones? ¿Sí? Ahora, la idea de estos ejercicios es practicarlos para reconocer cuáles son las submodalidades que te suman, ¿sí? Y también para que te des cuenta cuál es tu principal canal de percepción, si es el visual, el auditivo o el kinestésico. Y cuando comiences un ejercicio de este tipo, comiences con esas submodalidades de cómo percibes tú mejor y luego le agregas las otras dos, ¿ok? Ahora, ya una vez que detectaste esto, pues aquí viene otro ejercicio. Piensa en algo que necesitas hacer y no te da nada de motivación, ¿sí? Y comienza a pasarlo por el mismo proceso. Como es algo que no te motiva, las respuestas pues seguramente van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, toma nota de cuáles submodalidades funcionan para un escenario y para otro, ¿ok? Y ahora pon las dos así en tu mente, ¿no? Este es el escenario que funciona, este es el escenario que no funciona y checa cómo a lo mejor esta la estás viendo en color porque es la que te motiva y esta en blanco y negro. Cada una de ellas le manda diferentes comandos a tu sistema nervioso. Entonces, cuando ves algo que no te tiene motivado, súmale estas modalidades y checa qué es lo que sucede. O sea, como que de pronto a lo mejor te van a dar ganas, ¿no? O sea, el típico, ¿no? Tienes que hacer limpieza, que dice, ay, no, qué horror, qué flojera, sacar la aspiradora y todo este rollo. Bueno, si aquí lo estás viendo en blanco y negro, es pesado, es áspero y demás, súbele el brillo, ponle ritmo, aumenta el brillo, los colores, todo eso, y pues a lo mejor te van a dar ganas de limpiar. Entonces, checa esto porque representaciones similares crean estados similares y estados similares crean acciones similares, ¿ok? Entonces, esto es como una receta mágica. Y bueno, por último vamos a ver el switch pattern, ¿sí? Esto es, imagínate una conducta que quieras modificar. Ahorita la que se me viene a la mente, que yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos en este tema, es que acabamos de pasar las fiestas y seguramente traemos 1, 2 o varios kilos encima, ¿ok? Entonces, ¿qué conducta queremos modificar? Pues la de estar comiendo ya de manera poco saludable, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, en el extremo, vas a imaginar esta conducta que quieres modificar, ¿no? O sea, que es tú comiendo sano. Entonces, lo que vamos a hacer es, imagínate eh, en el extremo inferior izquierdo, vas a colocar esta imagen de tú con esta conducta que quieres modificar, ¿no? O sea, tú comiendo sano y viéndote espectacular. Pero tu imagen grande es tú con estos kilos de más, toda flácida, que no te estás viendo muy bien. Entonces, esta imagen chiquita la vas a empezar a crecer hasta que haga que esta explote y se quede la imagen grande, ¿sí? Entonces, este es el switch, pero lo tienes que aprender a hacer rápido. Y el chiste es que cuando empieces a crecer esta imagen, le hagas como que ¡woo! ¡Woo! ¿No? O sea, te empiezas a ver así de manera espectacular, pero haciendo el ¡woo! Y yo sé que suena ridículo y sé que suena como súper infantil, pero el chiste es que mandes como esta diversión a tu mente, ¿sí? Que lo hagas muchas veces hasta que tu mente se imagine, se acostumbre a esta nueva imagen.
Ahora, cuando caigas en la tentación de que tienes el chocolate enfrente o el plato de romeritos o así algo que te mata de tentación, pues entonces haz rápido el switch pattern, pero así varias veces y te aseguro que tu deseo de consumir más calorías va a disminuir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te digo que la imagen del lado izquierdo? Esto es porque los estudios han demostrado que el cerebro tiene una manera de archivar y del lado izquierdo coloca las creencias que nosotros percibimos que son ciertas, ¿sí? Y del lado derecho pone lo que está en duda. Entonces, si tú pones tu imagen del lado derecho, es probable que la sensación que esté recibiendo tu sistema nervioso es que no te la crees. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante ponerla del lado izquierdo, porque estás reforzando la creencia de que sí eres capaz. Entonces, las personas exitosas utilizan estrategias de este tipo, ¿sí? Probablemente lo hacen de forma inconsciente, no sé, pero el hecho es que tienen éxito. Entonces, estas estrategias las podemos usar para todo, porque podemos cambiar creencias que tenemos arraigadas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Toma una creencia muy fuerte que tengas. O sea, yo me llamo Alexis, soy mujer, amo a mi familia, me encantan los boquerones y el vino tinto y los postres y disfruto andar en bicicleta, ¿ok? Cuando corre esta creencia por mi mente, puedo observar cómo son las submodalidades, ¿sí? ¿Qué sucede con el brillo, con los tonos, con los colores? Si lo veo a través de mis ojos o lo veo como observador, qué es lo que estoy escuchando, cómo es el timbre, qué siento. Todas estas submodalidades las puedo ahora aplicar para una creencia que deseo cambiar porque sé que me sumaría, ¿sí? Por ejemplo, la sesión pasada vimos estas 7 creencias que Tony nos recomienda que las adoptemos porque son creencias que nos van a sumar, que son la de toda pasa por alguna razón y esa razón es benéfica para mí. O la de no existe el fracaso como tal, solamente existen los resultados. O pase lo que pase, tengo que tomar responsabilidad. Esta es una creencia fuerte porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de buscar excusas hacia afuera. Entonces, a lo mejor esta creencia nos puede sumar si la adoptamos y correr lo que esta creencia nos está generando con este proceso de la creencia que tenemos por cierta, pues nos va a ayudar a que se pueda ir transformando y que la podamos ir como adoptando, ¿sí? Entonces, aquí el chiste es que observes cómo son las submodalidades en un caso y en el otro. Y programes las submodalidades de la creencia cierta en esta creencia que es incierta y observa qué es lo que sucede. Ahora, claro, lo primero que puedes pensar es que esto no va a pasar. Pero ahí, acuérdate que eso también es una creencia, ¿sí? Ese es el primer obstáculo. Si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Entonces te invito a que te abras a las posibilidades. Pues el no ya lo tienes. Y de otra manera te puedes llevar una gran sorpresa. Entonces, esto es PNL. Son herramientas asombrosas y diferentes. Si nunca las has aplicado, pues indudablemente va a ser incómodo, ¿sí? Pero si te das la oportunidad de hacerlo y repetirlo, pues vas a ver qué pasa. Finalmente, todo se resume a cómo interpretamos la realidad. Y si estas interpretaciones nos están bajando la energía, pues tomemos control para cambiar los comandos al sistema nervioso y gocemos de cambiar la realidad de cómo lo percibimos. ¿Sale? Entonces, pues chicos, lo que aprendimos en esta sesión fue cómo dominar nuestra mente. Lo podemos lograr si tomamos control de nuestros recursos, de nuestra forma de interpretar y representar de manera consciente los sucesos de nuestra vida. Es elegir la rola en la rocola, ¿ok? Ya te programaste para darle el comando a tu sistema nervioso ya que te programaste para darle este comando a tu sistema nervioso, el proceso que debes de seguir para destapar todo tu potencial.
Entonces, los ingredientes que necesitamos para destapar este potencial son nuestros sentidos. Y las cantidades, pues quiere decir que son como las submodalidades. Entonces, lo recomendable es observar el proceso en una situación que nos empodere y en una que no, para a esta poderle poner estas submodalidades y transformarla, ¿vale? Y bueno, la recomendación es que hagas el ejercicio con alguien, porque esta persona te puede retroalimentar en observar cómo cambias tu fisiología y en tomar nota de cómo, de las submodalidades que te están generando estos buenos resultados, ¿sale? Entonces, una vez que tú ya sabes cuáles son las submodalidades que te funcionan, las vas a poder agregar bajo demanda, ¿sí? Convirtiendo todo lo pesado, lo tóxico, lo negativo en agradable, positivo, ligero, que te sume, ¿ok? Entonces, bueno, como dice otro de nuestros autores favoritos, que es Brendon Burchard, y muchos otros autores exitosos, la teoría no basta. Para lograr el resultado hay que ponerle acción. Así que terminemos este mes poniéndole a práctica a estas nuevas estrategias. Acuérdate que al principio sí te va a ser un poco incómodo, pero a final de cuentas te vas a acostumbrar a hacerlo. Entonces, si lo haces las suficientes veces, se va a volver un hábito y tal cual como los zapatos nuevos, al final ya no te lo vas a querer ni quitar, ¿vale? Pues chicos, maravilloso que estuvieron aquí conmigo. Miguel, gracias, que ya eres fan destacado. Padrísimo, Maritza. También qué padre que estuviste por aquí. Ale, Lourdes, Diana, Karen. Muchas gracias por acompañarme. Y pues nos vemos el próximo lunes por aquí con lo que continúa con este libro que vamos a aprender sobre la sintaxis. Cómo ir acomodando las cosas de manera que nos den gran resultado, ¿sale? Pues que tengan una excelente semana, chicos. Feliz última semana del primer mes de esta década y pues a seguir logrando grandes cosas. Les mando un abrazo caluroso a cada uno de ustedes y nos vemos próximamente.